comenzar en esta noche dando las respuestas al repaso A. Número 1. De la definición de autoridad bíblica. La Biblia es nuestra única autoridad en todos los asuntos de que habla y a que se dirige. A. Por la Biblia queremos decir los 66 libros del texto masorético y del texto de la mayoría o textus receptus, los cuales son: número 1. Inspirado por Dios. Por inspirado queremos decir A. Plenaria. La Biblia fue inspirada en su totalidad. Y B. Verbal. Las mismas palabras y aun las letras fueron sopladas por Dios sin error, infalibles, dignas de confianza. Número 2. Preservado. Cuando decimos preservado, queremos decir que Dios ha guardado para todas las generaciones los textos originales. Dios ha guardado estos textos sin error, infalibles y dignos de confianza. B larga. Por única autoridad, queremos decir que para la Iglesia o el creyente no hay autoridad fuera de los 66 libros del canon en asuntos a los cuales la Biblia se dirige. C. Por todos los asuntos. Queremos decir en todos los asuntos a los cuales la Biblia se dirige, sean doctrina, conducta, historia, ciencia, creación o cualquier otro tema de cual habla. Pregunta número 2. Escriba 2 Timoteo 3:16 a 17 de memoria. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pregunta número 3. La existencia de la iglesia local se puede probar por el uso de la palabra iglesia en el singular, con un lugar indicado por las palabras en y de. Y por el uso de la palabra iglesias en el plural, hablando de varias iglesias locales en una región. Pregunta número 4. Las 3 pruebas de la autonomía de la iglesia local son: primera, la única cabeza de la iglesia local es Cristo. Segunda, no hay mención ninguna en la Biblia de una convención o jerarquía que controlaba a las iglesias. Tercera, las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas a iglesias locales específicas para que ellas pudieran seguir las instrucciones en resolver sus propios problemas locales. Pregunta número 5. Escriba de memoria 1 Timoteo 3, 14 a 16. Esto te escriba, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne,
justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pregunta número 6. Complete el esquema de las 7 obras del sacerdote neotestamentario. A. Hacer sacrificios, pero no para el pecado. Número 1. Su cuerpo. 2. Sus finanzas. 3. Su alabanza. 4. Su evangelismo. 5. El hacer bien. 6. La ayuda mutua. 7. Sus oraciones. B larga. Entrar en la presencia de Dios. 1. El trono de gracia. 2. Dios. 3. La casa de Dios. 4. El monte de Sión. 5. La ciudad del Dios vivo. 6. Jerusalén la celestial. 7. La compañía de muchos millares de ángeles. 8. La congregación de los primogénitos. 9. Dios el juez de todos. 10. Los espíritus de los justos hechos perfectos. 11. Jesús el mediador. 12. La sangre rociada. C. Interceder por otros. D. Confesar pecados. E. Vivir una vida santa. F. Enseñar la palabra de Dios. G. Vivir la vida de un peregrino. Pregunta número 7. El Nuevo Testamento nos enseña que cada creyente es sacerdote, porque cada creyente hace las obras de un sacerdote. Pregunta número 8. Los 3 sacerdocios instituidos por Dios en el Antiguo Testamento eran: A. La cabeza de cada familia creyente era un sacerdote. B larga. La nación entera de Israel era al mundo una nación de sacerdotes. C. El sacerdocio arónico era una familia de sacerdotes a Israel. Pregunta número 9. Escriba Romanos 12:1 de memoria. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pregunta número 10. Escriba el acróstico Bautista. V larga. Base y autoridad bíblica. A. Autonomía de la iglesia local. U. Únicamente 2 ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena. T. Todo creyente es sacerdote. I. Iglesia cuyos miembros son salvos. S. Separación entre la iglesia y el Estado. T. Todo individuo tiene libertad de conciencia. A. Acepta solamente 2 oficios, pastor y diácono. Con esto vamos a entrar en el estudio de esta noche. Muy bien, en esta noche comenzamos con el sacerdocio de todo creyente. Cada grupo difiere en este asunto. La Iglesia romana dice que un sacerdote es el que gobierna una parroquia. El mormonismo dice que hay 2 sacerdocios, el arónico y
el de Melquisedec. Pero la Biblia habla en varios términos de lo que es el sacerdocio. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, había 3 sacerdocios. La cabeza de cada familia en el Antiguo Testamento primeramente era un sacerdote. En Génesis 8, versículo 20, dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. La cabeza creyente de cada familia, sí, era un sacerdote. Este sacerdocio duró bastante tiempo hasta que fue instituido el sacerdocio arónico. Después, en segundo lugar, entonces, la nación de Israel era un sacerdocio para todo el mundo incrédulo y gentil en su derredor. Éxodo, el capítulo 19, versículos 5 hasta 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que el judío fue hecho un sacerdote, cualquier judío y todos los judíos, al mundo para declararles la verdad de la palabra de Dios. En primera de Pedro, Pedro cita eso, hablando a los judíos de la dispersión, cuando él dice en versículos 5 y 9, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 1:1 dice a quien Pedro escribió, cuando dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Así que se ve que él estaba dirigiéndose a los judíos expatriados, no de la tierra de Israel, sino viviendo en la dispersión. Después, el tercer sacerdocio era el sacerdocio arónico. El sacerdocio arónico era una familia de sacerdotes para la nación de Israel. En primer lugar, la cabeza creyente de cada familia era un sacerdote. En segundo lugar, el sacerdocio de Israel para un mundo incrédulo y gentil. En tercer lugar, el sacerdocio arónico. Deuteronomio 18, versículo 1 dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel, de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. En el Nuevo Testamento el paralelo es Hebreos el capítulo 3 versículo 1, por tanto, hermanos santos,
participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Si nosotros somos sacerdotes bajo nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, entonces tenemos que saber qué son las obras del sacerdote del Nuevo Testamento. Número 1. Hacer sacrificios. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo hizo el sacrificio del pecado, Él solo. Nosotros no podemos hacer sacrificios para el pecado, pero sí podemos hacer sacrificios en cuanto a otras cosas. Hebreos, el capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Hebreos 7, 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que el sacrificio por los pecados no podemos hacer, porque Cristo ya hizo este sacrificio una vez para siempre. Pero los otros sacrificios sí nos quedan hacer. Hebreos 9, 12 habla otra vez del sacrificio de Cristo por el pecado, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos, el capítulo 9, versículos 26 a 28. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora, contrario a lo que la Iglesia Católica dice y practica, que cada domingo su sacerdote tiene que sacrificar otra vez al Señor Jesucristo, la Biblia enseña que hay un solo sacrificio por el pecado. Y el sacrificio por el pecado fue efectuado por el Señor Jesucristo una sola vez, no cada domingo, una sola vez en la cruz del Calvario. Hebreos 10, 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El sacrificio de Cristo fue único. Después no hay más sacrificio por los pecados. Lo que Él hizo era bastante para toda la eternidad. Ahora, en el sacrificio de Cristo, ya tenemos el único sacrificio por el pecado. Pero el creyente
tiene 7 diferentes sacrificios que menciona en el Nuevo Testamento. En primer lugar, tenemos el sacrificio de su cuerpo. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En segundo lugar, el creyente debe sacrificar sus finanzas. Ahora, dando un poco de dinero no es un sacrificio. La misma palabra sacrificio implica que uno tiene que estar sacrificando, ¿no es cierto? Y las finanzas son mencionadas como sacrificio en Filipenses, el capítulo 4, versículos 15 y 18. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Versículo 18 ahora dice que este fue un sacrificio, pero todo lo he recibido, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea que dando más que sus fuerzas, dando aún de su pobreza, fue un ejemplo de lo que es un sacrificio. Nadie es demasiado pobre para no poder sacrificar y dar su diezmo y más allá su ofrenda. Y nadie es demasiado rico que si no da, Dios no le puede reducir sus riquezas. En tercer lugar, su alabanza. Hebreos, el capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Nosotros entonces somos sacerdotes, es nuestra profesión, y Él es nuestro sumo sacerdote. Por eso en versículo 15 dice, a los hermanos santos, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ahora muchos asocian cuando dice alabanza que tiene que ser algo cantado o de música. Sin embargo, la Biblia aquí dice claramente que el sacrificio es nada más que labios que confiesen su nombre. Es decir, lo que hablamos, no lo que cantamos. Número 4. Su hacer bien es un sacrificio. Hebreos 13, versículo 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Ahora dice de tales sacrificios. En primer lugar, hacer bien. Dice y de hacer bien. Y de la ayuda mutua. ¿Ok? La ayuda mutua habla de su caridad. Habla de dar a ayudar a otro. Este también es un sacrificio en quinto lugar, que fue mencionado en el mismo Hebreos 13, versículo 16. El evangelismo también
es un sacrificio. Pablo dice de su evangelismo en Romanos 15, versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Es un sacrificio, dice, una ofrenda agradable, lo que él estaba ofreciendo a Dios, en que él había ministrado el evangelio a los gentiles. Filipenses 2:17 dice en estas palabras: y aunque sea derramado en libación, otra clase de sacrificio, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. En séptimo lugar, sus oraciones. Apocalipsis 8:3 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Mis hermanos, si no estás pasando tiempo en la oración, no estás haciendo uno de los sacrificios del sacerdote. La primera obra del sacerdote es sacrificar. Hay 7 cosas que Dios nos manda y espera que nosotros estemos sacrificando. Y nosotros debemos cumplir con estas cosas porque somos sacerdotes y es nuestra profesión. En segundo lugar, la obra de entrar en la presencia de Dios. La primera obra del sacerdote era sus sacrificios. La segunda obra del sacerdote era de entrar en la presencia de Dios. Ahora, Lucas menciona esto en Lucas el capítulo 1 y los versículos 9 y 10, conforme a la costumbre del sacerdocio. Le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Así que el sacerdote tenía que entrar en la presencia de Dios. ¿Qué significa entrar en la presencia de Dios? Bueno, hay 12 cosas a las cuales la Biblia nos llama a entrar. Primeramente, el trono de la gracia. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entrar, que nos acerquemos a Dios. Hebreos 7, versículos 19 y 25. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Acercamos a la casa de Dios también. Hebreos el capítulo 10, versículos 21 a 22. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acercamos al monte Sión en cuarto lugar. Hebreos, el capítulo 12, versículos 22 hasta 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En quinto lugar, debemos acercarnos a la ciudad del Dios viviente. Hebreos, como dijo en capítulo 12, versículo 22 a 24, no solamente encontramos el monte Sión, sino también la ciudad de Dios viviente, la Jerusalén celestial, la compañía innumerable de ángeles, la asamblea general y la iglesia del primogénito, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador y a la sangre rociada. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así que tenemos la primera obra del sacerdote es ofrecer sacrificios. En segundo lugar es entrar en la presencia de Dios. Ahora, en tercer lugar, la obra del sacerdote es interceder. Primera a Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, a favor de todos los hombres. Debemos estar intercediendo. Por eso en Hebreos 7:25, hablando de la obra de Cristo, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestro sumo sacerdote está intercediendo por nosotros. Nosotros debemos estar intercediendo por todos los hombres. En cuarto lugar, tenemos la obra de confesar pecados. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea que ahora tenemos 4 obras del sacerdocio. Primero era de hacer sacrificios, y había 7 sacrificios que Dios nos llamó
a hacer. En segundo lugar, era entrar en la presencia de Dios. En tercer lugar, era interceder. En cuarto lugar, es la confesión de pecados. Ahora, en quinto lugar, vivir una vida santa. Éxodo, el capítulo 28, versículo 36, dice lo que era el refrán para el sacerdote. Dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Esto tenía que cubrirle al sacerdote, santidad a Jehová. Y entonces, una de las obras que nosotros tenemos como sacerdotes es mantenernos santos. Dice en 1 de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros tenemos que ser un sacerdocio santo. Es una de las obras del sacerdote mantener su santidad. Así que debemos hacer sacrificios. Debemos entrar en la presencia de Dios. Debemos interceder por otros. Debemos confesar los pecados. Y debemos vivir una vida santa. En sexto lugar, el sacerdote debe enseñar la Biblia. Deuteronomio, el capítulo 24, versículo 8. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado. Así cuidaréis de hacer. Ok. Una de las responsabilidades del sacerdote era de enseñar la palabra de Dios. Así que este debe ser una de las obras que encontramos para el sacerdocio en el Nuevo Testamento. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que tenemos 6 obras del sacerdote hasta ahora. Primero, hacer sacrificios. En segundo lugar, entrar en la presencia de Dios. En tercer lugar, interceder. En cuarto lugar, confesar los pecados. En quinto lugar, vivir una vida santa. En sexto lugar, enseñar la Biblia. Ahora, en séptimo lugar, la obra del sacerdote era de vivir una vida de peregrino. Recuerda que en Deuteronomio 18:1 habla del sacerdocio levítico. Dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. O sea que ellos no tenían territorio. Tenían que estar esparcidos entre las otras tribus de Israel. Tenían que estar
continuamente moviéndose para que todo israelita pudiera haber tenido el privilegio de tener un sacerdote cerca. No tendrán parte ni heredad en Israel, de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. Así que nos menciona esto como una obra del sacerdote en el Nuevo Testamento. Dice 1 de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así que tenemos 7 obras del sacerdote en nuestro Nuevo Testamento. En primer lugar, era de hacer sacrificios, pero no para el pecado. En segundo lugar, entrar en la presencia de Dios. En tercer lugar, interceder. En cuarto lugar, la confesión de pecados. En quinto lugar, vivir una vida santa. En sexto lugar, enseñar la Biblia. Y en séptimo lugar, vivir una vida de peregrino. Estas son las obras del sacerdocio. Así que nosotros debemos, si vamos a decir que como cualquier bautista, creemos en el sacerdocio de cada creyente, entonces debemos estar haciendo los sacrificios, entrando en la presencia de Dios y haciendo las demás obras del sacerdocio para poder cumplir con la profesión a que Dios nos ha llamado. Ahora, 2 ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena. Los bautistas creen que hay solamente 2 ordenanzas para la iglesia local: el bautismo y la Santa Cena. No solo creemos que son 2 ordenanzas nomás, creemos que son para la iglesia local. Así que es importante distinguir en este aspecto lo que nosotros creemos de lo que la iglesia romana cree. En primer lugar, la iglesia romana toma estas 2 cosas y después las cambia. Añade otras cosas y las llama sacramentos. La iglesia romana cree que estos sacramentos imparten gracia a los que los reciben. Por esta razón, creen que mayormente entonces son para individuos, no para la iglesia local. Bueno, por supuesto, ellos ni siquiera creen que haya una iglesia local. Pero además que eso, no creen que es algo para la iglesia, sino para el individuo, porque uno recibe gracia a través de lo que ellos hacen, según ellos. En decir que hay 2 ordenanzas entonces para la iglesia local, entendemos que, en primer lugar, alguien lo ordenó. Si es una ordenanza, es porque alguien ordenó esto. Y en segundo lugar, ellas tienen que haber sido practicadas por la iglesia local. Ahora, como hemos hablado cuando hablamos de la autonomía de la iglesia, la cabeza de la iglesia local es Cristo. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hay un solo líder, una sola cabeza
que gobierna a la iglesia, y es Cristo. No tenemos ninguna jerarquía. Cristo es el que entonces tendría que haber ordenado algo para que sea una ordenanza. Para ser llamado ordenanza entonces de la iglesia local, primero tenía que ser ordenado por el Señor Jesucristo mismo. Segundo, tenía que ser algo que Él ordenó ser practicado, no por individuos, sino por el cuerpo unido que llamamos la iglesia local. ¿Cómo podemos saber si una orden fue dada para individuos o para el cuerpo de creyentes que es la iglesia? Bueno, el libro de Hechos es el libro neotestamentario que nos indica que era la práctica de los apóstoles y las iglesias primitivas en relación a las ordenanzas practicadas en las iglesias locales. Hechos tiene la historia de los apóstoles y las iglesias primitivas. En esta forma, si el Señor estableció una ordenanza en los evangelios, esperaríamos encontrarla practicada en el libro de los Hechos. Las epístolas dan instrucciones a las iglesias locales en cuanto a cómo solucionar sus problemas y cómo portarse correctamente en la iglesia local. Así que, para ser considerada una ordenanza para la iglesia local, primero tenía que haber sido mandada por el Señor Jesucristo mismo en los evangelios. Segundo, tenía que ser practicada por los apóstoles y las iglesias primitivas en el libro de los Hechos. Y tercero, tenía que ser enseñada claramente en las epístolas en cuanto a cómo practicarla en la iglesia local. ¿Por qué no todo mandato de Cristo debe ser considerado una ordenanza para la iglesia local? Algunos mandatos fueron dados para Israel, algunos para los apóstoles solamente, o uno de los apóstoles, y algunos para algún individuo o aquel momento solamente. Y algunos mandatos no eran para la iglesia local. Así que tenemos que distinguir. Por ejemplo, en Mateo, el capítulo 14, versículo 25 y 28 a 29, dice: Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Versículo 28 y 29 dice: Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora, este mandato de venir a Jesús sobre las aguas fue hecho para Pedro y para ese momento nomás. No es una ordenanza de la iglesia, no tenemos una ordenanza de andar sobre agua para que practiquemos esto cada domingo, ¿ok? La iglesia romana dice que el casamiento es una ordenanza y sacramento de la iglesia. ¿Por qué el casamiento no es considerado una ordenanza de la iglesia local? ¿No fue mandado por el Señor Jesucristo mismo en los evangelios? ¿No fue practicado por los apóstoles y las iglesias primitivas en el libro de Hechos
En realidad no tenemos ningún casamiento que la Biblia nos dice que ocurrió en una iglesia. Y no fue enseñado claramente en las epístolas en cuanto a cómo practicarlo en la iglesia local. Sí, cómo vivir con tu esposa, cómo ser un buen marido y una buena esposa. El matrimonio es explicado, pero no el casamiento, no las bodas. ¿Por qué la última unción no es una ordenanza para la iglesia local? No fue mandada por el Señor Jesucristo mismo en los evangelios. No fue practicada por los apóstoles ni las iglesias primitivas en el libro de los Hechos. Y no fue enseñada claramente en las epístolas en cuanto a cómo practicarla en la iglesia local. ¿Por qué la ordenación y el funeral no son considerados como ordenanzas de la iglesia local? Ninguno de estos fue mandado por el Señor Jesucristo en los evangelios. No fueron practicados por los apóstoles y las iglesias primitivas en el libro de Hechos. Y no fueron enseñados claramente en las epístolas en cuanto a cómo practicarlos en la iglesia local. Mateo, el capítulo 28, versículo 10 dice: Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vaya a Galilea, y allí me verán. Y entonces es una ordenanza. ¿Tenemos que ir todos nosotros a Galilea? No. Este no fue mandado a las iglesias en los evangelios. Nunca fue practicado por los apóstoles en el libro de Hechos. No es que los apóstoles tenían que ir a Galilea para recibir la palabra de Cristo. Ni tampoco no fuimos enseñados en las epístolas cómo practicar estas cosas. Ahora, ejemplos entonces de lo que llamamos ordenanzas verídicas. Hay solamente dos que rellenan los requisitos de haber sido ordenado por el Señor Jesucristo en los evangelios, de haber sido practicado por los apóstoles y las iglesias primitivas en el libro de los Hechos. Y tercero, de haber sido enseñado en las epístolas en cuanto a cómo practicarla. Ejemplos de ordenanzas verídicas. La Santa Cena. El inicio. Mateo 26, versículos 26 a 28 dice: Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed. Tenemos una ordenanza porque fue ordenado. Tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Marcos 14, versículos 22 a 24. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. En Lucas, el capítulo 22, versículos 19 hasta 20. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio,
diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Ahora hay un mandato de continuar haciendo lo mismo. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Así que tenemos dos cosas que hicieron en la Santa Cena. Y tenemos el mandato en versículo 19, Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Ahora, tenemos el ejemplo apostólico y eclesiástico de la iglesia primitiva. Sí. Hechos 2, 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En Hechos el capítulo 20, versículos 7 y 11 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. O sea que nos dice que hicieron en el primer día de la semana. No cada día por medio, no una vez cada muerte de obispo, hacían cada domingo. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Después dice, versículo 11, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Ahora, tenemos el mandato del Señor. Tenemos el ejemplo apostólico y el ejemplo de la iglesia primitiva. También, en tercer lugar, tenemos instrucciones dadas en las epístolas del Nuevo Testamento en cuanto a cómo practicarla. En 1 Corintios, el capítulo 10 y el capítulo 11 nos dan muchas instrucciones en cuanto a la Santa Cena. Y aunque no es el único lugar, vamos a examinar nomás para esta clase unos versículos en 1 Corintios, el capítulo 11, versículos 23 a 34. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El mandato que fue hecho por el Señor Jesucristo de recordar de Él por hacer el partimiento del pan. Y en segundo lugar dice, en versículo 25, asimismo, o sea que en la misma forma de mandato, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto, también haced esto, todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
Fuimos mandados de hacer esto en memoria del Señor cada vez que hacemos. Ahora aquí Pablo no especifica que tiene que ser cada domingo como fue especificado en el libro de Hechos, pero las instrucciones bien nos dicen que tiene que formar parte el pan sin levadura y la copa también sin levadura. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Él dice que los creyentes deben confesar el pecado. Dice que cada uno, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, versículo 28, y coma así del pan y beba de la copa. Por esta causa de no examinarse a uno mismo y confesar sus pecados, y ellos tenían muchos pecados ahí, no confesados en la iglesia de Corinto, como el fornicario que vivía con la mujer de su padre, según capítulo 5, y ellos estaban participando todos en la Santa Cena. Y él dice, por esta causa hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Un solo hermano con pecado no confesado puede aún ser la ocasión de que muchos sufren las consecuencias. Dice en versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Ahora él dice que este no es cenar. En vez de cenar es la Santa Cena. Es un tiempo con pan y con la bebida, con la copa, el jugo de uva, con que recordamos de la muerte del Señor. Si es que uno tiene hambre, tiene que comer en casa. No es esta ocasión que uno va a agarrar todo el pan y un bife a la plancha o cualquier otra cosa y comer. No, este no es tiempo para eso. Primera Timoteo 3, 14 y 15 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo dice que él escribió esto ahí en 1 Corintios 11, versículo 34, él dijo, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Ahora, en 1 Timoteo 3:14, él dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que esto claramente fue una ordenanza. Fue primeramente ordenado por el Señor Jesucristo mismo en los evangelios. En segundo lugar, fue practicado por los apóstoles y las iglesias primitivas en el libro de los Hechos. Y en tercer lugar, fue enseñado en cuanto a cómo practicarlo en las epístolas. El bautismo es otro que podemos encontrar en esa misma forma. El mandato de Cristo encontramos en Mateo 3:15.
Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. El Señor Jesucristo fue bautizado y después Él dio el mandato en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo mismo fue repetido en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que tenemos el mandato del Señor en cuanto al bautismo. En segundo lugar, tenemos la práctica de los apóstoles y de las iglesias primitivas en el libro de Hechos. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 8, versículos 12 a 13 y versículo 38, también mencionan el bautismo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Versículo 38. El eunuco dice: y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Hechos 9:18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. En Hechos, el capítulo 10, versículo 48, con el apóstol Pedro, en la casa de Cornelio, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En Hechos 16, con el apóstol Pablo. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hechos 18, versículo 8, por el apóstol Pablo, dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hechos 19:5, por el apóstol Pablo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿el bautismo fue enseñado en las epístolas? Sí. 1 Corintios 1, versículos 13 a 17, Pablo enseña en cuanto al bautismo. Él dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
Y en Romanos, el capítulo 6, versículos 3 y 4, Pablo otra vez enseñó en cuanto al bautismo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que el bautismo fue ordenado por el Señor Jesucristo mismo en los evangelios. Fue practicado por las iglesias primitivas y los apóstoles en el libro de Hechos. Y fue enseñado en las epístolas en cuanto a cómo practicarlo. Estas dos cosas, la Santa Cena y el bautismo, encontramos ya en todas partes. En los evangelios ordenado por el Señor Jesucristo, en el libro de Hechos practicado por los apóstoles y las iglesias primitivas, y en las epístolas enseñanza en cómo practicarlo. Ahora, algunos ejemplos de cosas que no son ordenanzas. En primer lugar, vamos a examinar lo que algunos practican y llaman ordenanza, que es el lavamiento de los pies. ¿Fue mandado por Cristo en los evangelios? Sí, parece que sí. Juan 13, versículo 5 dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y en versículos 14 y 15, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora parece ser una ordenanza. Hay una sola cosa que nos hace cuestionar. Los apóstoles estaban acostados en el suelo alrededor de la mesa, no sentados. Así que en la iglesia, ¿cómo debemos practicar eso? ¿Y si las mujeres también se van a acostar mientras que los hombres lavan sus pies? Hay muchas cuestiones, porque alrededor de la mesa estaban simplemente hombres. Y el Señor lo hizo con los apóstoles, cada uno individualmente. No estoy seguro, así que tenemos que ver si fue practicado por los apóstoles y las iglesias primitivas en el libro de los Hechos. Bueno, en Hechos 2, 41 a 47, tenemos mencionado el bautismo y la Santa Cena, pero no tenemos mencionado en ninguna parte el lavamiento de los pies. Hechos 2, 41 a 47 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones y en el lavamiento de los pies. No dice eso. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo,
y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, hermanos, no menciona nunca, jamás, ni una vez el lavamiento de los pies en la primera iglesia. Ni fue mencionado como una práctica en ninguna iglesia en el libro de Hechos de los Apóstoles. No se ve a Pablo predicando hasta el alba y no solamente partiendo el pan, sino lavando los pies también. No fue mencionado. ¿Qué tal en las epístolas? ¿Fue mencionado para la iglesia? No. Fue mencionado para un individuo, sí, pero no para la iglesia. En las epístolas fue enseñado como una costumbre judía en cuanto a la hospitalidad. Esta era la manera que alguien recibe a alguien en su casa. Alguno le recibe lavando los pies, es decir, estás bienvenido en mi casa, aún yo te lavo los pies. En 1 Timoteo 5, versículo 10 dice que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, está hablando de una mujer, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Así que, en este caso, una viuda, no el pastor, no el apóstol, ni el Señor Jesucristo, una viuda mencionada como lavando los pies de los santos, era la señal de hospitalidad. Era ilustrado como hospitalidad en los evangelios también. No fue una ordenanza, fue una cosa de hospitalidad. En Lucas 7, 44 a 46, dice, vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. No me recibiste bien en tu casa. No me hiciste lo necesario para que yo sea bienvenido en tu casa. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. O sea que el lavamiento de los pies, tanto como el beso y tanto también como ungir la cabeza de la visita, era señal de dar la bienvenida a la persona. Aún en los evangelios era la señal de hospitalidad y de recibir a alguien en la casa. ¿Qué tal levantar serpientes? Hay algunos grupos locos que hasta hoy continúan con esta práctica. Ellos van y consiguen cualquier cantidad de víboras venenosas y las llevan a sus iglesias y ahí sueltan a ver si uno ya es creyente, dicen, deben poder levantar serpientes. Cada año hay algunos de estos que mueren envenenados de serpientes porque tampoco pueden ir al doctor después para recibir un antiveneno, sino que ellos ya continúan y mueren. Algunos sobreviven y estos dicen que son los creyentes verdaderos. En Marcos 16, versículo 18 dice, tomarán
en las manos serpientes. Ahora, no es un mandato. Dice tomarán, tiempo futuro, indicando que es una profecía, que los apóstoles habrían de tomar en las manos serpientes, pero que en ninguna forma fueron mandados de ir a propósito a levantar serpientes y mucho menos para toda la iglesia. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora aquí tenemos una profecía. Ninguna de estas cosas fue escrita en forma de mandato. No dice haced esto, como en el caso de la Santa Cena. Sin embargo, sí, encontramos en un lugar donde fue practicado por uno de los apóstoles, o sea que no siguió el mandato, sino como proféticamente habló de que los apóstoles habrían de hacer esto. También en Hechos 28, versículos 3 a 6, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Ahora ya sabemos la historia de cómo fue cumplida la profecía, pero no dice aquí que las iglesias primitivas lo practicaban, como el partimiento del pan y el bautismo. Aquí nada más que un apóstol ya le sucedió esto, en forma de cumplir con la profecía. Y no hay ninguna enseñanza en las epístolas en cuanto a cómo practicarlo. Así que, para hacer una ordenanza, tenemos tres cosas que tienen que ser la verdad. Número 1, tiene que haber sido ordenado por el Señor Jesucristo en los evangelios. Número 2, tiene que ser practicado por los apóstoles y las iglesias primitivas en el libro de los Hechos. Número 3, tiene que ser enseñado en las epístolas en cuanto a cómo practicarlo. Así que hay dos cosas no más que rellenan los requisitos para hacer lo que llamamos una ordenanza. Fuera de estas dos cosas, la Santa Cena y el bautismo, no hay otra ordenanza, cosa que fue ordenado por el Señor Jesucristo en los evangelios. Fue practicado por los apóstoles y las iglesias primitivas en el libro de Hechos y fue enseñado en las epístolas en cuanto a cómo practicarlo.